podemos luego ir a lo de los problemas, pero esto es que lo de las valencias no os permito que sea lo que nos haga avanzar, porque de verdad, si hay otra cosa me paráis, ¿eh? No, hay una tabla. Esta tabla viene con las valencias que nos tenemos que saber. Y no hay que pensad que la tabla no os la voy a pedir, o sea que yo una mini tabla os pongo. Porque prefiero que tengáis esa mini tabla y tengáis que ir a mirar lo que sea antes que me falléis en alguna de las cosas de formulación, porque se os ha olvidado, pues eso, el no sé quién, el no sé cuál, os doy una pequeñita, ¿vale? Para que no tengáis ese problema. Pero claro, las valencias no vienen. Pero, voy a coger el boli. A ver si con este... Aquí sí. Uy. Sí, vale. Esa, ¿sabéis? Nosotros tenemos aquí como los distintas columnas, ¿vale? Para que no andamos ni con términos técnicos ni nada parecido. La del hidrógeno, la del berilio, boro, la del carbono, nitrógeno, bueno, cada una tiene unas particularidades, o sea, luego son grupos muy semejantes, pero sobre todo porque comparten valencia. Entonces se comportan de la misma manera. El grupo 1 tiene valencia 1. Ya está. No me lío más. El grupo 2 tiene valencia 2. Y luego, vale, vais a decir, ya, el grupo 3, ¿qué pasa? Bueno, sí que va correspondiendo, pero es verdad que aquí tenemos en el centro, o sea, los metales que están por esta zona son un poco pejigueros y ahí pueden jugar con muchísimas valencias, ¿vale? Yo de todas formas, hay algunos grupos de aquí también, o sea, el cloro, el flúor, tienen varias valencias porque pueden conjugarse con muchísimos elementos. Pero bueno, nos quedamos con estos de aquí, cromo, manganeso, hierro, cobalto y níquel, 2 y 3, y son estos, ¿eh? O sea, no os pido más. Bueno, y yo creo que lo tengo debajo, vale. Cobre, mercurio, oro y plata. Porque es que, aunque haya que aprendérselas, es que es verdad que si no me quedo sin ejemplos, ¿eh? Os lo prometo que es que si no metemos ya alguno de estos, ya no sé qué elementos a veces poner, ¿vale? Pero bueno, son cobre, mercurio, 1 y 2. Oro y plata, solo os pongo la 1. Pueden jugar con más, ¿vale? Pero para que nosotros en los compuestos que vais a ver, los que os podrían salir a vosotros, me quedo solamente con esto, ¿vale? O sea, que evidentemente hay algunos elementos que juegan con más valencias, pero los que nosotras vamos a hacer, solamente necesito aprenderme estas, ¿vale? Y bueno, pasada esta zona intermedia, claro, y me voy aquí y dices, ala, menudo salto, es el grupo 13. Bueno, el grupo 13 es como un 3, ¿no? ¿Vale? El grupo 14 es 4, ¿vale? El 15, ¿qué pasa? Uy, empezamos a hacer como -3, -2, -1. Tiene sentido. Pensad que los átomos al final se van a juntar para que tengan como a su alrededor, o sea, como una valencia completa que sea 8. ¿Vale? Si os dais cuenta, yo aquí os tenemos puesto como +1, +2, +3. Justo el grupo del carbono tiene +4, -4. Claro, realmente el que tengan valencias habla de ese intercambio que hacen de electrones. Entonces, para conseguir 8 electrones alrededor de ellos mismos, pues dan 1, por así decirlo, dan 2, dan 3 o dan 4. Para dar 6 ya cogen ellos los que necesiten, ¿vale? Cogen 2. Entonces, por eso solo tenemos +1, +2, +3, +4, -4, porque a estar en el centro, pues unas veces les va a venir mejor dar 4, otras veces les va a venir mejor ceder esos 4, pero claro, en ningún momento vamos a tener en los compuestos que usamos nosotras valencia 6, valencia 7, valencia 8, ¿vale? Entonces, en el momento en el que llegamos al 14,4, pues como no vamos a tener más, 3, 2, 1, y es que los gases nobles, como ya tienen 8, no tienen valencia. Habría que forzarlo mucho, ¿vale? Que un gas noble se pudiese combinar con algún elemento, ¿vale? Ellos están siempre, de hecho el helio está así, el neón está así, no es como el oxígeno. Nosotros el oxígeno, claro, lo denominamos así como oxígeno, pero eso, el oxígeno solo está combinado consigo mismo, ¿vale?
Sin embargo, este grupo, el grupo de los gases nobles, no necesitan a nadie. Ellos solos tienen esa configuración del octeto, que es la ideal, ¿vale? Químicamente. Entonces aquí ya no me preocupo, porque estos ni siquiera me los voy a encontrar, ¿vale? No vais a tener ningún ejemplo en el que pueda haber un gas noble, porque va a estar el solísimo, ¿vale? Entonces, que esto nos frene, o sea, esto es absurdo, o sea, aunque vosotros no tengáis en la tabla que yo os dé el... Espera, que me ha salido aquí. Ah, vale, nada. Aunque no la tengáis, jolín, en el momento en el que os la dé yo, ponéis aquí +1, +2, +3, +4, -4, -3, -2 y -1, ¿vale? Acordaros simplemente de estas y aún así son fáciles de identificar, ¿vale? Están justo como muy en el medio, muy en el medio. Acordaros siempre del hierro, 2 para acá y 2 para allá, nada más. Que el hierro sí que es uno que es bueno, que sí que tiene las dos y además sí que lo encontramos muchas veces con los compuestos binarios, pues con estas dos valencias. Y es eso, si tenéis alguna la química más recientilla, o pues me diréis, anda, que no, el bromo, el cloro, anda, que no tienen muchísimas valencias, pero nosotros, como solo vamos a ver los compuestos binarios, solo os tenéis que saber estas. Bueno, os iba a decir que el hidrógeno 1, esa no me la puedo olvidar nunca, nunca, y el oxígeno 2. Y es que es eso, las demás en muchas combinaciones encima las podéis sacar. Me explico. Imaginaos, a ver, aquí alguno para que no os ponga yo ninguno, que a veces me da miedo de eso, digo, poner alguno más difícil. Si yo tengo esta que me puede llevar a error, ¿eh? Yo tengo zinc y oxígeno. Aquí, si nosotros vemos esto solamente así, nos podemos confundir con las valencias. ¿Vale? Podríamos confundirnos y decir que el oxígeno tiene 1 y el zinc tiene 1, ¿no? Porque es mono y mono. Pero como el oxígeno sabéis sí o sí que tiene 2 y 2 negativo, la valencia del zinc no hace falta que os la sepáis porque va a ser +2. Si no, tendríamos alguna indicación de que esa molécula o es bien un catión o os viene un anión y entonces tendría que ir así, ¿vale? Y no lo vais a tener. Con un símbolo negativo, con un símbolo positivo o 2 más, 3 menos, no vais a tener ninguna vez ese ejemplo. Entonces, muchos de los compuestos, o sea, los óxidos y los ácidos que van con el hidrógeno, hasta podéis sacar la valencia simplemente porque os sabéis la del oxígeno y la del hidrógeno, que es 1 y 2. Esas siempre, ¿vale? Que con los óxidos luego a veces nos llevamos disgustos porque como se simplifican, pero vosotros acordaros eso, oxígeno siempre 2. Entonces el zinc tiene que tener la misma cantidad o sea, pensad que es como una molécula en la que un elemento aporta con un signo lo mismo que el otro de signo contrario. Uno va a dar esa parte positiva y el otro va a dar esa parte negativa, ¿vale? De hecho, cuando veis con los compuestos iónicos se ve muy bien. Cuando tenemos ahí no sé, esta la tendréis ya trilladísima. Cloro tiene -1, el sodio +1. ¿Vale? Así que por lo de las valencias no os hagáis faena, que con esto lo tenéis. ¿Vale? Si queréis que sea alguna cosa más de aquí que tengáis duda, o si no paso a la otra parte, ya os digo que me da exactamente igual. ¿Tiro con otro? Vale, y si no es eso, me cambiamos en cualquier momento. Presentamos otra cosa. Está aquí. Vale, si me deja llamar. Vale, aquí yo ya me fui un poco a los problemas. pH y disoluciones, que es un poco que lo que a veces se hace un poquito más de complicación, pero es que de verdad os prometo que en cuanto los tengáis hechos, yo no sé si os ha dado tiempo a hacer muchos, si ya vais por el tema 8, yo me imagino que esto lo tenéis un poquito ya más trillado, pero bueno, por si acaso hacemos el repaso y listo. A ver, ¿cuál es el pH de una disolución de ácido clorhídrico? Bueno, voy a quitarlos aquí porque igual... Bueno, sí. 10 a la -5 molar. Y bueno, a ver, al ser un ácido clorhídrico
o sea, al ser un ácido fuerte, ya sabéis que va a estar totalmente disociado. No os voy a poner ninguno que os dé lugar a que penséis, es fuerte, no es fuerte, no. Siempre, o sea, siempre vais a tener o una base fuerte o un ácido fuerte, ¿vale? No vamos a tener ninguna otra opción. O sea, que por eso tampoco no hace falta que lo indiquéis si no lo sabéis, pero vamos, 100% seguros. O sea, o es un ácido o es una base fuerte. A ver, aquí lo primero, el ácido clorhídrico, sabemos cómo es la fórmula, ¿no? Si no, se hace el ácido clorhídrico, bromídrico, yodhídrico, son, acordaros de la tabla, el grupo de más a la izquierda con el grupo de más a la derecha, combinados, ¿vale? Y son todos ácidos fuertes, que los que nos encontremos. ¿Se podría decir cloruro de hidrógeno y esas cosas? Sí, pero bueno, la forma normalmente de llamarlos, al ser ácidos con hidrógeno, son pues ácidos hídricos, ¿vale? Es el cloro hídrico, que sería este. Cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos los de los pHs. Aquí fácil. Ya me están diciendo directamente la concentración y yo tengo que tener en cuenta que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración molar y ya está. O sea, es lo único que me tengo que aprender como fórmula, ¿vale? Porque luego os tengo puesto alguno de los de disoluciones y en disoluciones realmente yo sé que pensáis que son todo fórmulas y tal, pero realmente son formas de expresar, o sea, de expresar al final la concentración. No os agobiéis muchas veces con la fórmula, que lo que tenéis que hacer es entender al final lo que estamos poniendo, más que pensar que si tengo que poner arriba gramos de soluto. No, ir pensándolo pasito a pasito y sale casi más fácil que si os lo aprendéis de memoria. O sea, no tiene mucho sentido aprendérselo de memoria. Cuando tenemos aquí el pH y nos dan encima la concentración, tenemos poco que hacer. Sí que es importante que pongáis la relación de las concentraciones, es decir, esta pequeñita reacción, porque con los ácidos fuertes, que es lo que vamos a ver en este curso, es lo que vemos, siempre vamos a tener como la disociación de ese hidrógeno, ¿vale? Ahí hemos puesto el hidronio completo, pero lo tendríamos así, ¿vale? Y siempre va a ser ese hidrógeno, ¿vale? No vais a tener no van a ser dos, siempre va a ser uno. Pero sin embargo, con los hidróxidos, ya sabéis que podemos tener 2 grupos OH, 3 grupos OH. Entonces, es interesante que siempre lo pongáis, porque me vais a decir, joder, yo ya lo sé hacer, sé que es el menos logaritmo, tal, ¿para qué voy a andar poniendo esto? Por si acaso, si tenemos que multiplicar por 2 o por 3, yo al verlo aquí puesto, si tuviese que poner un 2, joder, lo veo y me acuerdo. Y si no me hago de la otra manera, a lo mejor vais directos y dices, imaginaos que nos pongo la fórmula y ponemos solamente hidróxido de calcio. Ahora lo ponéis directo, no os dais cuenta, lo hacéis, no habéis puesto el 2 y os sale mal, ¿vale? Os sale mal porque os habéis comido la mitad de la concentración que tenemos, ¿vale? Luego hay alguno de esos, pero que lo de poner la reacción, que no es manía, ¿eh? Que así al final se ven las cosas un poco más claras y no nos confundimos. Bueno, nuestra concentración inicial de ácido clorhídrico nos la están dando aquí, 10⁻⁵ molar, tela. Y la concentración final va a ser, como hay una disociación completa, para el cloruro vamos a tener 10⁻⁵, para el hidronio, ¿vale? Da igual que lo pongáis así. De hecho, el más debería estar un poquito más arriba y ser pequeñito, o poner directamente el H+, ¿vale? Da exactamente igual. Realmente esto viene de cómo es la fórmula del agua, pero me es indiferente, no hace falta que pongáis, a lo mejor si os va a hacer el lío el poner la fórmula de la molécula completa de hidronio, ponéis el hidrógeno y ya está. Lo importante, esta concentración es 10⁻⁵. Ya está, esto es fácil, no tengo mucho que hacer. pH es igual a menos logaritmo de la concentración final de esos hidrógenos, hidronios, y ya está. No sé si aquí tenéis algún problema con la calculadora, ya os habéis hecho con vuestras calculadoras científicas y ya os van saliendo. Sí, no hay problema, digo, si no, os enseñaba la mía, pero que luego es verdad que pueden variar, ¿vale? Si resulta que no encontráis la tecla de logaritmo, que yo la tengo aquí, sí, en algunas calculadoras no viene como tecla principal y tenéis que darle al Shift, porque en vez de poner el logaritmo en la tecla principal en blanquito, viene por debajo en amarillo, en rosa, en turquesa. Yo tengo aquí como 4 colores, ¿no? Sería esa la diferencia, ¿vale?
Pues simplemente es poner esa tecla. Los logaritmos no hay otra forma de hacerlos. O sea, bueno, sí, como se hacían antaño, pero vamos, no me quiero ni acordar. Eran con unas tablas del demonio, creo que tenían que usar la gente. No sé, es que ni me acuerdo, no sé cómo se harían. Y vamos, con darle a una tecla lo tenemos hecho, ¿vale? Y ya está. Menos logaritmo de la concentración y nos da 5. ¿Queréis comprobarlo? Lo podéis comprobar sin problema. Bueno, un pH tirando ácido. ¿Eh? Recordad que nosotros en nuestra vara de medir el pH, por así decirlo, porque luego es verdad que os pueden dar algunas veces con algunas concentraciones valores que se puedan escapar, pero bueno, nosotros como que el margen de pH que conocemos y que hemos manejado toda la vida lo marcamos como del 0 al 14, siendo esto lo más ácido y esto lo más básico, ¿vale? Y aquí estaría la neutralidad, que es donde más o menos nos movemos nosotros, ¿vale? Aunque nosotros tenemos zonas muy ácidas también en el cuerpo, pero bueno, lo que conocemos como neutralidad y donde nosotros estamos más a gustito. Pero bueno, un pH, un ácido fuerte, un pH 5, es una concentración bastante pequeñita, 10 a la menos 5, pues normal. Dentro de ser un ácido fuerte, pues no me está dando 0 o 0,5, ¿vale? Otra, justo, mirad, ¿cómo calcular el pH de una disolución de hidróxido de calcio? Y no os lo pongo, ¿vale? Pero así me sirve también para repasar la formulación. Si es hidróxido de calcio, yo sé que voy a tener esto y esto, ¿verdad? Y esta es otra de las moléculas de las que tengo que conocer la valencia. La del oxígeno, la del hidrógeno y la del oxígeno y el hidrógeno juntos, ¿vale? Es 1 y es negativa, ¿vale? Ahora os pregunto, ¿os acordáis de la tabla? Si no os la vuelvo a poner. A ver si no me lleva mucho tiempo, ¿eh? Porque es verdad que esto... Sí, yo creo que no, que cambia rápido. ¿Dónde está el calcio? Grupo 2, valencia 2, ¿vale? Me está diciendo hidróxido de calcio y no me está indicando ni que es 2, ni que es 3, ni que es nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pues porque solamente tiene esa valencia y tenéis que, eso también sí que lo tenéis que tener en cuenta. Si no me está indicando ningún tipo de valencia o no me dice hidróxido de calcio 2, hidróxido de calcio 1, pues solo tiene una, ¿vale? En este caso es 2, pero eso lo tengo que tener en cuenta. Me voy para el otro lado. Vale, os voy a marear aquí. Y esta hemos visto que tiene más 2 y esta menos 1. Alguien tiene que estar en más proporción, ¿no? ¿Vale? Pensad, acordaros de lo que os he dicho de que las moléculas al final son neutras, o el truco de intercambiarlas, ¿vale? Es exactamente lo mismo, lo único que el truco es que cuando tenemos moléculas que están simplificadas nos pueden hacer el lío, ¿vale? Sin embargo, si os acordáis de que las moléculas tienen que tener una misma parte positiva y otra misma parte negativa, nunca os va a fallar, ¿vale? Sabiendo las valencias que os he dicho yo, la de que os vais fijando en los grupitos, ¿vale? Calcio valencia 2, pues oye, voy a necesitar 2 cargas negativas para que eso esté como tiene que estar. Si son 2 positivas, tiene que haber 2 negativas. Por lo tanto, por eso hay 2 hidróxidos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí puesto ya. Más bonito. Bueno, este hidróxido os lo tengo puesto, pero ya sabéis, siempre vais a tener ácido fuerte o base fuerte. No se va a dar otra circunstancia, ¿vale? Por cada mol de hidróxido de calcio se nos van a formar 2 moles de hidróxido, ¿vale? Y son 2. Y por eso pongo esto, porque así no se me olvida ponerlo, ¿vale? Y yo quiero que lo pongáis, porque igual que antes no teníamos que hacer nada, porque solo era el hidrógeno, como aquí tengo 2 hidróxidos, voy a tener que multiplicar esta concentración por 2, ¿vale? Y al tener que multiplicarla por 2, no es lo mismo, ¿vale? Y me dan, parece un número muy pequeño, bueno, en este caso, bueno, no daría lo mismo, pero es verdad que 0,5 por 0,5 es 1. O sea, no va a ser una... Cuando veáis el resultado del logaritmo ya sabéis por qué lo digo, pero
os da diferente. O sea, os da diferente, arrastráis ese error y aunque se parece, no es igual. ¿Vale? Lo mismo, concentración inicial 0,5, concentración final 0,5 de calcio, 2 por 0,5 de hidróxido, ¿vale? Y claro, es verdad que a mí siempre me van a pedir calcular el pH, porque estamos acostumbrados a trabajar, ¿vale? Trabajar con pH. O sea, nosotros no decimos, necesitamos que esta disolución esté entre un pOH de 3 y 2. No, siempre hablamos de esta disolución necesitamos que tenga un pH, ¿vale? Un pH de 3 a 2, un pH de 7, un pH de 9, ¿vale? Pero hablamos siempre en términos de pH. Pero claro, si yo tengo una base fuerte, no tengo aquí H más o H3O más, como queráis poner, ¿vale? No tengo. Entonces no puedo medir el pH, pero sí puedo medir el pOH, ¿vale? Entonces mido el pOH de la misma manera que el pH. pOH es igual a menos, bueno, sería de la concentración de hidróxidos, ¿vale? Que aquí está ya puesto directamente, no me he dado cuenta, ¿vale? Que me da, si lo hacéis con la calculadora, el logaritmo es 0, ¿vale? Y sí, os puede dar, ¿eh? O sea, pensad que no es una concentración tan extraña, es un 0,5 molar en un hidróxido, pero tiene sentido. Pensad que es una base fuerte. Y si nosotros ahora ponemos aquí nuestra línea con un pH neutro a 7, un pH ácido a 0 y un pH a 14, tiene sentido que me dé este resultado, ¿vale? Pero claro, siguen preguntándome pH y yo por ahora he calculado el pH. Igual, me acuerdo perfectamente que pH más pOH es igual a 14. Y quiero que os quedéis con esto, que esto viene de aplicar los logaritmos previamente con lo de las bases y los ácidos. Sí, y os lo tengo puesto por si se entiende así mejor, pero si os resulta más lioso lo de las bases, o sea, los ácidos de Lewis, todo esto, no os compliquéis, ¿eh? O sea, simplemente es para que entendáis un poco a lo mejor pues cómo funciona al final ese intercambio que hay en los momentos en los que se están haciendo disoluciones y cómo funcionan los ácidos y las bases. Pero si al revés veis que os lía, no os compliquéis con ese tema. O sea, yo no os voy a pedir esas teorías, que me las desarrolléis y nada por el estilo. Es para que entendáis al final por qué nosotros nos medimos en este margen, ¿vale? O sea, que no quiero que os hagáis lío. Pero esto sí que os lo tenéis que saber, que el pH más pH, perdonad, es igual a 14. Entonces, yo puedo sacar el pH aunque no tuviese ni un hidronio. Bueno, y 14 menos 0, evidentemente es igual a 14. Y teniendo en cuenta que es hidróxido de calcio a 0,5 molar, porque pensad que el ácido clorhídrico que teníamos antes iba a una concentración bajísima, o sea, 10 a la menos 5, eso es muy, muy poquito. 0,5 molar es una concentración relativamente baja, pero ya es bastante más alta en comparación. Y, claro, base fuerte, con una concentración más o menos ya un poco más concentradito, me da el nivel máximo, o sea, la basicidad, más alta, ¿vale? O sea, que aunque salga alguna vez algún resultado que digáis, qué raro, qué feo, tiene sentido. Pensad que tenemos un margen muy pequeñito, o sea, es al final de 0 a 14, no tenemos tampoco mucho más. Más cosas. ¿Qué molaridad tiene una disolución de nitrato de sodio en la que hay 10 gramos de soluto en 100 centímetros cúbicos? Y me dan aquí las masas atómicas, ¿vale? Esto es calcular la molaridad. Que la molaridad, a ver, es verdad que a lo mejor esta sí que me la tengo que aprender un poco más como fórmula, pero no como fórmula. O sea, pensad que al final, bueno, estos no os entran, ¿eh? Para que lo tengáis en cuenta, pero bueno, por tener algún ejemplo así más de elementos. Número de moles partido volúmenes en litros de disolución. Esta a lo mejor sí que tenéis que tenerla un poquito más, como más aprendida por el hecho de que es un poco más especial. Estamos hablando de moles y los moles no los controlamos tanto. Pero bueno, es a lo mejor la única que tiene esta peculiaridad, ¿no? Al final las otras son formas de expresar la concentración, pero de verdad que no llegan a fórmula, ¿no? Aquí sí que hay que tener un poquito más, hay que afinar un poquito más.
y me dan los números de moles, volúmenes de litro de disolución. Y tiene que ser litro, ¿eh? No vale poner aquí otra cosa. O sea, por ejemplo, igual que en peso volumen nos podemos encontrar gramos litro, gramos mililitro. O sea, es verdad que seguramente a lo mejor jarabes que tenéis en casa, en colutorios también, colirios, se pueden ver varias cosas cuando se relacionan más el volumen. Pero la molaridad no. La molaridad es número de moles de soluto y tienen que ser número de moles de soluto y el volumen tiene que ir en litros. ¿Vale? De hecho, si os dais cuenta, nosotros en masa no hace falta como que pongamos unidades, si os dais cuenta, porque al final está expresando un porcentaje. Si expresamos un porcentaje en volumen, tampoco hace falta que marquemos esas unidades, que me da igual si yo pongo mililitros y mililitros abajo, da igual, estoy comparando esa proporción. Si son litros y litros, son litros. Si son hectolitros y hectolitros, son litros. Pero aquí no. Aquí tienen que ser número de moles litro y de hecho se expresa con la M. O sea, nosotros no ponemos, como en el caso anterior que era 0,5, no ponemos como unidades 0,5 moles partido litro. No, se pone 0,5 molar, porque nosotros sabemos que esa M ya lleva implícito que son moles partido volúmenes, o sea, partido litros de disolución, ¿ok? ¿Qué pasa? Que aquí me están dando gramos de soluto, ¿verdad? Y me piden moles. Aquí algo me está fallando, ¿verdad? Pensad que si siempre me dan como dato gramos de soluto, yo voy a tener esta pista, ¿vale? Porque al final, o sea, los moles es un concepto un poquito peculiar, un poco así abstracto, que se nos hace raro, pero es como una forma de medir nosotros átomos, ¿no? Que es algo tan pequeño que es muy difícil de cuantificar, ¿no? Entonces, un mol son 6,023 tal, ese número de átomos. Entonces, nosotros lo concebimos así, ¿ok? Pero bueno, lo importante es que vosotros lo podéis utilizar sin problemas, sin que haga falta introduciros todavía más ahí en la química, que sé que muchas veces no gusta mucho, de una forma sencilla, ¿vale? Entonces, ¿nosotros cómo calculamos el número de moles? Son los gramos que tenemos de soluto partido el peso molecular, que al final el peso molecular es lo que mide o sea, lo que pesa cada átomo. Por eso yo sí puedo sacar el número de moles, ¿vale? Que en este caso sería nuestro 10. Ahora, bueno, de hecho no lo puse, ya lo puse yo todo en pequeñito, digo, para que saliese mejor. Digo, y no tenga que escribir yo con estos numerajos. Serían esos 10 gramos partido 14. Bueno, serían otra cosa que quiero aquí yo que no se nos olvide. 14 serían 23, sería 16 por 3. Esto no se nos puede olvidar. Si yo tengo 3 oxígenos, tengo 3 oxígenos. ¿Vale? Y están esos 3. No los puedo quitar. ¿Vale? Que no se nos olvide. Bueno, os lo voy a poner porque pensé yo que sí que estaba puesto. Son las moles. Voy a ponerlas en pequeñito. Sería 14 más 23 más 3 por 16, ¿vale? No me puedo olvidar de ese 3 porque oxígenos tengo 3, no 1. Si no, estaríamos calculando el número de moles de otro tipo de nitrato, ¿vale? O sea, de hecho ya pasaríamos a bueno, de hecho no existiría porque si fuese un 2 sería nitrito y cuando es NO ya no está combinado con ningún otro elemento y es el óxido nítrico. Así que no tendríamos nada que hacer. O sea, estaríamos calculando el peso molecular de otra molécula que no tiene nada que ver con lo que necesitamos. Bueno, y esto resulta que da 0,18 moles del soluto que tenemos nosotros aquí. Teniendo el número de moles, ya puedo calcular la molaridad, acordaros. O sea, el número de moles partido volumen en litro de disolución. Mi número de moles eran 0,118, que no os lo he dicho aquí, perdonad. No sé si os da tiempo a ir haciéndolo si queréis, pero si no voy más despacio, me paráis lo que necesitéis. Pero vamos, esto es lo que da de dividir 10 gramos entre 14 más 23 más 3 por 16. 0,118. Molaridad, 0,118, perdón, que me pongo un 1, moles, partido, teníamos por aquí el volumen,
como tiene que ser en litros, lo pongo como los 0,100 litros de disolución, que son esos 100 centímetros cúbicos. ¿Vale? Y el resultado son 118 moles litro, que nosotros expresamos siempre como 1,18 m, ¿vale? En m de molar. Bien. Ya, esto podríamos calcular ahora bueno, no podríamos calcular el pH porque no es ningún ácido, no, y no era ninguna base. Pero si hubiésemos, en vez de nitrato fuese ácido nítrico, sí que podríamos haberlo hecho, ¿vale? Sería aplicar otra vez la fórmula del pH y listo. ¿Qué os vais a encontrar también muchas veces en algunos problemas? Sobre todo cuando os hablo, os pregunto relacionado con la molaridad. Habiéndos la fórmula, pues a veces os pediremos molaridad, pero a veces podemos pedir los gramos de soluto, podemos pedir el volumen o podemos pedir el peso molecular. Y no hay ningún problema. Vosotros tenéis vuestra expresión de la molaridad y os la ponéis delante y siempre os va a faltar algo. Eso es por lo que estamos preguntando, ¿vale? Si os dan datos y hay alguna cosa que falta o directamente, como os pongo yo aquí, ¿cuál es el peso molecular? Sabemos perfectamente lo que nos está preguntando, pero sé que en algunos a veces es ¿cuánta cantidad necesito? ¿O qué volumen necesito? Y a lo mejor no el cuánta cantidad, como que no sabemos si nos están diciendo soluto, disolución, se ven. Vamos a hacer algunos ahora, que yo creo que esos a veces os complican un poco la existencia y que va. Vosotros os planteáis vuestra fórmula y vais viendo qué datos sí os da el problema y cómo os va a faltar uno. Os va a faltar uno. Cuando es un ejemplo como este está claro, ¿no? ¿Cuál es el peso molecular? Pues aquí no hay ningún tipo de duda. Pero bueno, en algunos a lo mejor dices, pues no, ¿qué se refiere? ¿Cuánta cantidad tengo que coger yo de qué soluto? Tal. En este caso, bueno, ¿cuál es el peso molecular de soluto de una disolución formada por 21 gramos de soluto, 200 mililitros de agua, si su molaridad es de 1,2? O sea que si yo sustituyo aquí me va quedando 1,2 es igual, serán 21 partido peso molecular, que claramente me lo preguntan, y partido volúmenes en litros de disolución, que como lo tengo que poner en litros, lo ponemos así y ya está. ¿Qué pasa? Que no tengo esto, ¿verdad? Es lo que me piden. Y bueno, yo aquí no sé si este grupo que tengo, los que estamos aquí ahora, se nos dan bien las mates o no se nos dan bien. Sé que esto a veces da problemas y es muy sencillo y no quiero que me falléis nada, o sea, ningún ejercicio de estos porque nos hemos hecho lío. No hace falta hacerlo de cabeza, no hace falta hacerlo en una sola ecuación, como si tenemos que pasearlo de aquí, vaya, vaya para acá. Da igual, ¿vale? Bueno, aquí os lo un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Caso inverso, que partimos de la molaridad y nos pide otra cosa. Sustituimos, ¿vale? Ah, bueno, y aquí ya me da el resultado, pero ahora lo vamos a sustituir de verdad. Esto es lo que yo tengo puesto. Uy, se me ha comido aquí la M. Lo que teníamos antes puesto, ¿vale? Y esto me gusta más que sea así. Peso molecular. Claro, yo aquí digo, madre mía, tengo como 3 pisos aquí, 3 inquilinos en este apartamento y a ver qué hago con ellos. Ya sabéis que al final son ecuaciones. Como nosotros en las ecuaciones tenemos que hacer lo mismo en un sitio que en el otro. ¿Vale? Lo que pasa que esto ya nos lo contaron hace 1000 años y lo que hacemos es como hacer lo contrario, ¿no? Decimos que lo pasamos haciendo el efecto contrario. Pero realmente es porque estamos haciendo lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo aquí abajo estos 200 litros y me están molestando un poco estos 3 pisos que tengo, bueno, pues lo quito. Si los 0,200 litros de disolución están aquí, yo creo que lo entendemos bien. Si no me paráis, lo pasamos, ¿no? Lo pasamos para el otro lado. Si yo tengo 0,200 litros aquí y lo quiero quitar, ¿vale? Si lo multiplico, lo quito. Por eso pasa al otro lado multiplicando, ¿vale? Sería como 1,2. Ay, esperad, que yo creo que esto... Vale, digo, lo tengo. Esperad, pues lo borro, que lo he dejado ya ahí muy mal puesto. Yo creo que lo he puesto para que sea más... Ay, no me deja borrar. Sí.
Vamos. Bueno, se ha quedado... Bueno, creo que lo veis, pero es que se... A ver con este. A ver con el boli. Ahora. Ahora sí. Que se ve un poquito mejor, yo creo. Así. Y se entiende mejor que mis letrujas, por mucho que tenga el punterito este. Lo he pasado por acá. ¿Vale? Para quedarme... O sea, pensad, sé que con 0,200 parece a lo mejor distinto, pues si yo tengo 0,200 partido 0,200, esto se quedaría en 1. Y es lo que he hecho aquí. Entonces, claro, como lo que he hecho aquí es multiplicar por 0,200 para que me quede 1, lo tengo que hacer en el otro lado, ¿vale? Por eso decimos lo de pasarlo para el otro lado. Todo esto, pues si alguien no se acuerda de las mates. Que a quien se acuerde me dirá, vaya rollo nos estás metiendo, Lucía. Bueno, pues si acaso, ¿vale? Yo lo dejo aquí. Que seguro que luego es para menos, pero alguna vez he tenido algún susto de estos y me da mucha rabia que, habiendo puesto todo bien ordenado, en uno de estos pasos me hagáis el lío, ¿vale? Aquí sigo teniendo esto debajo y no nos suele gustar tener esto debajo. Que habrá quien lo haga de cabeza y evidentemente si yo le doy la vuelta en un lado, le puedo dar la vuelta en el otro lado y lo saco rápidamente, simplemente es pasar el 21, ¿no? Pero si no, por partes, este peso molecular, para que me quede todo en una línea y yo lo vea más fácil, lo paso igual para el otro lado, como me estaba dividiendo, multiplicando. Y me queda 1,2 molar por 0,200 por ese peso molecular, que es lo que quiero yo que me quede solo, ¿vale? Siguiente paso, ya me quedo con este solo, ¿no? De estos dos que están aquí multiplicando, pues los paso dividiendo para el otro lado. Y me queda el peso molecular completamente aislado, esos 21 gramos, dividido el 1,2 y dividido el 0,200 litros. ¿Vale? Y me da ese 87,5. Que lo hacéis de un golpe, perfecto. Pero que no pasa nada y que si tenemos que hacer 20 pasos o 200, se hacen, ¿vale? Pero que, o sea, yo prefiero que lo hagáis tranquilamente y que veáis los pasos que tenéis que hacer aplicando aquí la lógica de las, de las ecuaciones a que me falléis. Porque cuando tenéis que hacer los gramos de soluto como está arriba, bien, pero si como el peso molecular está aquí, decís que está metido entre dos y se nos hace el lío. No, lo sabemos hacer y se hace, ¿vale? Otro más. El ácido clorhídrico de nuestro recipiente de laboratorio está a una concentración del 35% en masa. Dime. Sí. No, dividiendo. Está aquí dividiendo. Claro, claro, porque, a ver, no, a ver, pensad que estos podría, no, no os lo voy a poner con paréntesis porque no hay que ponerlo con paréntesis, pero podríamos hacerlo así, ¿eh? Voy a pasar este y me quedarían 0,200 litros por peso molecular es igual a 21, bueno, partido ese 1,2, ¿vale? Sigo teniendo este 0,200 multiplicándose con el peso molecular, entonces, ¿qué hago? Peso molecular es igual a 21, pues, yo no sé, hay 1,2 por 0,200. Está multiplicando aquí, pero porque viene con otro que estaba multiplicando, pero es como, si queréis hacerlo para que no os haga lío, imaginad la operación entera, no sé cuánto da, 1,2 por 0,2, bueno, 0,24, es como si nosotros pusiésemos ya aquí el 0,24 directamente. A ver, voy a poner aquí otra flechita. Por el peso molecular es igual a los 21 gramos, ¿vale? Así seguro que lo ves mejor. Tú pasas este 0,24 para acá. ¿Vale? Ya sé que estos se quedan aquí multiplicándose entre ellos,
Pero yo lo que me tengo que quedar es que si quisiese quitar de esta de aquí el 1,2 y el 0,2, acordaros de esto. Tendría que dividir el 1,2 molar para que desaparezca de este lado, ¿vale? Por 1,2 molar. El 0,200 tendría que dividirlo por el 0,200. Y eso es lo que queda reflejado que hago en este otro sitio. Divido por 1,2, divido por 0,200, porque yo tengo que hacer lo mismo en los dos sitios. Ya sé que te quedan, creo que es esto lo que me decías, ¿verdad? Que te quedaban aquí multiplicando. Claro, pero es porque tú pasas uno y pasas el otro. Y los pasas dividiendo, claro, pero ellos están aquí el uno por el otro. ¿Vale? Y si en algún paso, lo que te decía, si os crea un poco de angustia que dices, joder, estoy multiplicando y por qué, o sea, si los paso dividiendo, ¿por qué está uno multiplicando? Haced la operación y así no tenéis el problema. 0,24 por el peso molecular y ya me paso yo el mi 0,24 para el otro lado todo junto. ¿Vale? Que yo es verdad que soy de hacer como la operación al final, pero sé que hay gente que preferís ir haciendo, pues igual que si lo tenéis aquí. O sea, el 0,24 lo podíais haber hecho desde este primer momento. No hay problema, ¿eh? O sea, no quiere decir que como os haya puesto yo los ejercicios y como os los he marcado, tiene que ser exactamente de esa manera. Si vosotros queréis ir operando parte por parte, lo podéis hacer. Yo es que lo suelo dejar para el final para luego mirar las unidades, pero no hay problema que vosotros me lo vayáis haciendo punto por punto, ¿eh? Si además os va a hacer confusión, con muchísima más razón. ¿Ok? Ahora sí, nada. Tiro entonces. Vale. Y este era ácido clorhídrico. Bueno, nos imaginamos, ¿no? Que tenemos que hacer una disolución y nosotros tenemos nuestro pedazo de bote de laboratorio gigante del que recurrimos cuando necesitamos hacer cualquier cosa y nos dice que tiene 35% en masa. Nos indica que es en masa, pero normalmente cuando es en masa no se suele indicar, ¿vale? Si en algún momento veis que pone al 35% y no nos indica volumen, quiere decir que está en masa. El volumen siempre sí que hay que indicarlo siempre, ¿vale? Pero es verdad que habitualmente cuando se pone el 35% hace referencia a la masa, entonces hay muchos, o sea, de hecho incluso en los botes y demás, si no indica que es en volumen, ya sabemos nosotros que va a ser el porcentaje en masa lo que nos están indicando. Vale, nosotros tenemos nuestro pedazo de bote y dos preguntitas. A, ¿qué cantidad de ácido clorhídrico, que ya os lo sabéis porque lo estoy poniendo todo el rato, contendrá un recipiente de 1,5 kilos masa, ¿vale? Y en la siguiente pregunta, ¿qué cantidad de disolución debemos coger si necesitamos 6 gramos para preparar una disolución? De estos yo creo que tenéis varios y a veces nos hacen un poco el lío porque parece que tenemos que empezar como por el final. Con este... Ah, no, en este no. Perdón. Me he confundido yo, pero bueno, ya los veremos también. Algunos que parece que tenemos que empezar por el final porque tenemos que coger determinada parte. Es en esta pregunta, ¿vale? En la que vamos a tener que hacer eso. Pero fácil. Bueno, la primera, ¿qué cantidad de ácido clorhídrico contendrá un recipiente de 1,5? Me acuerdo de nuestro porcentaje en masa, que son los gramos de soluto partido los gramos de disolución por 100. La tengo aquí puesta mejor para no escribirla. Y nos dice que son 35%. ¿Qué cantidad? Esto es lo que me están preguntando, que a lo mejor a veces no lo sabemos decir, pero me dicen qué cantidad de ácido clorhídrico contendrá un recipiente de 1,5. Hombre, el recipiente si es de 1,5 ya me están dando como ese grande, ¿no? O sea, esa masa grande, ¿no? O sea, tiene que ser la disolución, ¿vale? O sea, los gramos de disolución. Y por último, se multiplica por 100, ¿vale? Aquí ya he hecho el cambio directo, pero si queréis que lo sustituyamos, se sustituye también. Os sigo. No, yo creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Bueno, a lo mejor no tanto, si acaso. Entonces este es sencillo, ¿no? Es como nosotros tenemos el 35% en masa. Yo sé que los ejercicios más sencillos son los que me dicen gramos de soluto, gramos de disolución y me piden el porcentaje en masa. Sí, pero bueno, eso al final es casi, es como no pedir nada, ¿no? Como que si lo tenéis todo y simplemente expresarlo. Entonces normalmente vienen
pues o bien que os damos el porcentaje en masa o alguna otra cosilla que tenemos que recurrir a alguna expresión de la fórmula. Entonces esto es al revés, ¿no? Como que me dan ya el porcentaje en masa y tengo que sacar esa cantidad, ¿no? Esa cantidad de soluto que voy a tener en estos 1,5 que es mi disolución, ¿vale? La masa de la disolución. Fácil. 35% son los gramos de soluto lo que tenemos como incógnita y me sale, no sé si está aquí abajo, que son 525 gramos de ácido clorhídrico. Uy, que os he movido. Bueno, creo que vosotros no lo habréis notado, pero yo casi os pierdo. Vale, ahí estáis. ¿No paro? ¿Esto lo tenemos? Sigo. Bueno, ahí teníais la fórmula que es verdad que no os la había puesto. Era un porcentaje de masa de soluto, masa de disolución por 100. Y ahora, es verdad, la cantidad, el apartado B. ¿Qué cantidad de disolución debemos coger si necesitamos 6 gramos para preparar una disolución? Estas son las que digo que a veces como que parece que van ahí jugando un poco con lo que tenemos ahí que andar buscando. Pero en el fondo nosotros tenemos nuestra fórmula, dicen cantidad de disolución, si necesito 6 gramos, como que no me está diciendo ni la palabra gramos de soluto, ni la palabra gramos de disolución, ni nada parecido. Ay, antes, porque ahora que estoy viendo aquí masa y masa. Se suele expresar siempre en gramos, pero insisto, lo que os he dicho antes, esto es una proporción. O sea, si en vez de 35 gramos o 1500 gramos lo hubiésemos hecho con kilos, nos hubiese salido lo único que en unidades de kilogramo, ¿vale? No pasaría absolutamente nada. Pero es verdad que la forma de expresarlo, cuando nosotros nos dicen lo de 35%, manejamos normalmente gramos porque es la unidad además internacional y ya está. Pero pensad que es una proporción. O sea, si yo tengo 35 en 100, tengo 35 gramos en 100 gramos, 35 kilos en 100 kilos, ¿vale? No pasaría absolutamente nada. Digo, por eso precisamente se pone masa en masa. Cosa que, por ejemplo, en la molaridad hacíamos hincapié en que no es un volumen, o sea, es un volumen en litros. Ahí sí que hay que tenerlo en cuenta. Uy, quería yo dejar este paso para después. No me dicen masa de soluto, no me dicen masa de disolución, ni siquiera me dicen ni gramos, ni kilogramos, ni nada que que incluya la palabra soluto y disolución. Entonces ahí decimos, joder, qué raro, ¿no? Que no sé nada, qué tal, qué difícil, qué va. Nosotros sí que sabíamos el porcentaje en masa, ¿no? Nos lo decían antes. Ah, joder, si lo tengo puesto aquí. Nos han dicho que era el 35. La cantidad de disolución que debemos de coger es lo que nos están diciendo así un poco como que está al principio y que parece ser que no me la sé. Pero sí me dicen que yo lo que sí que quiero tener fijo sí o sí en mi disolución son 6 gramos. 6 gramos de ácido clorhídrico. Esto sí lo tengo. ¿Vale? Es decir, si yo voy... bueno, lo pongo ya bonito. Si yo voy sustituyendo, sí que tengo ese 35% en masa, sí que tengo esos 6 gramos de soluto, que es lo que tengo, y evidentemente cuando me dicen qué cantidad de disolución, está haciendo referencia a esos gramos de disolución, ¿vale? Me paráis si necesitáis. Es que muchas veces con esto sé que os hacéis el lío y luego son los más fáciles al final, porque es simplemente sustituir ahí y no tiene nada, ¿vale? Simplemente que nos demos cuenta de que cuando dice qué cantidad, ¿cuál es esa cantidad? Si yo lo que necesito son 6 gramos, lo que necesito son 6 gramos de soluto de ácido clorhídrico, ¿ok? Y aquí igual, o sea, vamos... Uy, esto está mal. Esto es disolución, ¿vale? Chicos, me estoy dando cuenta ya ahora. Al verlo ahora, vamos a ver, que aquí está bien, pero al ponerlo aquí se me ha escapado el soluto y es disolución, ¿vale? Y sustituimos, si están aquí indicadas paso por paso, para que lo veáis. Como lo tengo aquí, está dividiendo, va para el otro lado, multiplicando, ¿vale? 35 por 10 gramos de disolución, que es una incógnita. Y en el otro lado se me quedan 6 gramos de soluto y ese 100. Sigo por acá. Y ahora como tengo este 35 aquí molestándome, ese 35 lo paso para el otro lado dividiendo. Igual, si vosotros operáis primero y ponéis 6% y dejáis los 606 puestos, no pasa absolutamente nada. Que yo lo pongo así por partes,
También porque a veces si nos confundimos, sabemos dónde la hemos liado. Si tenemos ya el 600, pues no sabemos si a lo mejor nos hemos confundido en qué paso, en qué otro paso, porque tenemos o sea, ya tenemos datos un poco modificados, ¿no? Pero bueno, como os manejéis mejor, ¿vale? Y lo que nos da son 17,14 gramos, que es lo que tendríamos que coger nosotros de ese bote grande para poder hacer nuestra disolución de 6 gramos, de 6 gramos fijo de ácido clorhídrico, ¿vale? Esto es lo mismo, pero expresado así con las unidades y todo un poquito. Otra. Tomamos 50 mililitros de una disolución de dibromuro de calcio 2, como queramos, o bromuro de calcio. Recordad que como el calcio solo tiene una valencia, si me ponen bromuro de calcio, tengo que acordar, ¿vale? Con una concentración de 15 gramos litro. Me lo dicen claramente, gramos litro, peso, masa y volumen, ¿vale? Relacionados. La evaporamos completamente en un matraz, aprovechamos, repasamos, si lo hacemos sería en un rotavapor, ¿vale? Y una vez evaporada añadimos agua hasta completar un volumen de 350 mililitros. ¿Cuál es la nueva concentración en gramos litro? Guay, ¿no? Pues que encima me están diciendo gramos litro, fácil. Masa en volumen y nos dan estas unidades, así que no tengo más que hacer, no tengo ni que complicarme. Calculamos los gramos a ver que no veo yo aquí los datos, aquí, y el volumen. Ah, vale, como estaban aquí no los veía. Calculamos los gramos que tenemos, igual no me piden que les dé yo los gramos litros, ya me lo están dando. Pero bueno, yo voy... Uy, se ha metido bien más. Yo voy sustituyendo y listo. Tengo aquí gramos de soluto, litros de disolución. Vale, los 15 gramos litros, ya sé yo que son esos 15. Aquí. Y directamente me dicen que cuánto me queda, ¿no? Ahí una vez que le hemos evaporado. O sea, está preguntándome por los gramos de soluto, eso es lo que no sé. Pero los 50 mililitros sí. Lo que pasa que como me lo están pidiendo y me lo están dando en gramos litros, yo aquí sí que tengo que poner litros también, ¿vale? Lo que sí que no puedo tener es gramos litro, que esto lo veo también muchas veces, y pongo, además lo ponemos bien chulos, un igual, y decimos gramos de soluto partido mililitro. De esto de igual no tiene nada, porque aquí son gramos, aquí son litros y aquí son gramos, y aquí tienen que ser litros, no me vale que sean mililitros, ¿vale? Eso sí que hay que tener cuidado, pero simplemente que os fijéis en cómo os damos las unidades, ¿vale? Entonces, por eso 0,5 litros. Sustituimos, gramos de soluto es igual a 15, como este pasa multiplicando, por 0,05 y es igual a 0,75 gramos de soluto. Perfecto. Ahora, con esos 0,75 gramos de soluto, hacíamos una nueva, ¿verdad? Una nueva disolución con una concentración distinta, ¿vale? Porque ahí usamos 350 mililitros. Esta sí que es fácil, o sea, aquí no tenemos que andar buscando si son los gramos de soluto lo que me están preguntando, si es el volumen, ni nada. Me piden esa concentración en gramos litro, así que fácil. Gramos de soluto partido de litros de disolución, e insisto, si me da mililitros yo lo pongo en litros. 0,75 gramos que teníamos aquí y 0,35 litros. Nueva concentración, 2,14 gramos litro. ¿Vale? Y este es uno de los que teníamos en los problemas. Pero para que veáis que es exactamente lo mismo. Un paciente con arritmias cardíacas requiere de administración de digoxina. Como que en algunos es verdad que usamos un poquito de terminología así más relacionada con la materia nuestra, pero que no tienen más, ¿eh? Para preparar 500 mililitros de esta disolución se utilizan 4 gramos de digoxina. O sea que en el fondo, por mucho que estamos hablando de un medicamento que es la digoxina, esa digoxina va a ser nuestro soluto y va a ir en agua como cualquier disolución, ¿vale? Entonces necesitamos hacer con 500 mililitros y 4 gramos de digoxina una disolución y nos piden esa concentración que vamos a expresar en gramos litro, ¿vale? Porque me lo piden, ¿eh? ¿Cuál es la concentración de digoxina en gramos litro en la disolución preparada? Ya os digo que
es muy fácil que os encontréis gramos mililitro. Es otra de las formas en las que se expresa la concentración de forma muy habitual. Pero bueno, yo pues aquí os lo pongo para que me lo hagáis justo en gramos litro y ya está. Masa de soluto, 4 gramos de digoxina. Volumen de disolución, 500 mililitros. Y como el gramos litro, no digo mentiras, 0,5 litros. ¿Vale? Y este es el resultado que da. Maneras de como darle la vuelta, pero que al final no tienen nada. Si la posología es de 2 inyecciones de 100, ¿qué cantidad de digoxina tomará? Otra de las formas en las que nos pregunta, y claro, ya no nos está diciendo lo que os digo, no nos pregunta por gramos de soluto, no nos pregunta por volumen de disolución, vale, pero que nosotros lo sacamos. Ya os digo yo que con simplemente las expresiones de la concentración lo sacamos sin problema. 2 inyecciones van a ser 200 mililitros, ¿verdad? Y nosotros sabemos ya la concentración. ¿Qué me va a faltar? La masa de soluto, porque el volumen ya lo sabemos, que son esos 0,2, y la concentración también. De hecho es eso, lo que nos están preguntando es que si nosotros inyectamos esas 2 inyecciones, ¿qué cantidad de principio activo estamos mandando para allá? No de disolución, eso ya lo sabemos, lo estamos diciendo nosotros, que son 200 mililitros, ¿vale? Y el total, bueno, si lo podréis comprobar, 1,6 gramos. Pero es igual, es eso, es lo mismo que hemos hecho antes, un poquito más de palabrería. Y luego otro aquí. Si otro paciente necesita tomar 1 gramo diario de digoxina, ¿vale? Nos lo están un poquito cambiando. ¿Cuánta disolución necesitaría inyectarse? Pero si os dais cuenta, solo estamos usando esta forma de expresar la concentración para sacar cada uno de ellos. Y me podéis decir, pues es que algunas cosas luego por regla de 3 también, no pasa nada. O sea, muchísimos de los de concentraciones, evidentemente estamos hablando de usar 200 a usar 100 o de usar 100 a usar 500 y se pueden hacer por reglas de 3, sin problema, tampoco, nos vale, ¿vale? En esta última, en la C, lo que sí que sabemos es esa masa de soluto. Lo vuelvo a poner por si acaso aquí. Tenemos que si gramos litro, masa de soluto, partido, volumen de disolución. Concentración la sabemos, 8 gramos litro. La masa de soluto ahora sí que la sabemos porque lo que queremos darle al señor es 1 gramo. Pero claro, como va en esa disolución, lo que necesitamos saber es en cuánto volumen va a ir, ¿vale? Esa dosis indicada. Sustituimos, este lo pasamos para acá multiplicando y este dividiendo. Este sí que se puede hacer en un paso y nos queda que necesitamos administrar 0,125 litros, lo que es lo mismo 125 mililitros. ¿Vale? Un poco más. Algo más, por si acaso. Si no, ¿cómo vais? Vamos a llegar a la hora. Tenéis luego, ¿no? Bueno, yo creo que no quedan muchos, ¿eh? Y si no me paráis o me decís con tranquilidad, sobre todo si ya lo que tenéis controlado, pero bueno, yo creo que no queda mucho más. ¿Qué cantidad de disolución de bromuro de potasio al 30% son necesarios para preparar 300 mililitros de una disolución que contenga 5 gramos litro? Estos son de los de empiezo por atrás para poder ir al principio, ¿vale? Pero al final es eso, pensad que nosotros cuando tenemos que hacer una disolución tenemos que partir, a ver, está la opción fácil, tener siempre todos los principios activos en polvo. Entonces lo preparamos nosotros perfectamente sin comernos la cabeza, pero muchas veces no es esto posible. Entonces, claro, si lo tenemos en una disolución previa, como la de antes que teníamos al 35%, tenemos que darle aquí alguna vuelta. Pero claro, la opción fácil sería coger nuestro polvito, coger nuestro volumen preciso o el indicado y ya está. No nos tendríamos que comer tanto la cabeza y ya marcábamos nosotros nuestra concentración en gramos litros sin problema. Pero no se da siempre esta situación, ¿vale? Bueno, lo primero, bromuro de potasio, bromo, y así os acordáis. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, primera franja, ¿vale? Y el bromo está justo en la que, no es la primera, pero la primera después de los gases nobles, ¿vale? Lo que os digo, contrarios, Valencia 1, y Valencia -1.
pide cantidad... la cantidad que tengo que coger de una disolución previamente preparada para hacer la mía. Que de estos yo creo que habéis tenido y habéis hecho ya un montón. Claro, yo necesito saber los gramos, lo que yo tengo que coger, ¿vale? Para hacer la mía. Eso es lo ideal, ¿no? Me lo pone así, con lo que os digo, no nos pregunta exactamente gramos de soluto, pero bueno, qué cantidad de una disolución pues nos está ya enfocando un poquito, ¿vale? Pensad eso, bote gigantón de laboratorio al estera 30%. Y nosotros lo que tenemos que hacer es una mini disolución aquí en mi vaso de precipitados, que son 300 mililitros, y la concentración era 5 gramos litro. Y no me asusto porque esta ven en 5 gramos litro y esta en 30%. Ah, que va, ningún problema. De hecho, aprovecho, porque de hecho, o sea, de estos sí que no os he puesto ninguno de los de diluciones, porque yo creo que esos se os dan mejor, son más fáciles, al final es la ley de la palanca. Es decir, si a mí en vez de 30% me hubiesen dado la concentración, no es lo mismo, ¿eh? No quiere decir que sea 30 gramos litros el 30%, ¿vale? Pero si yo tuviese en vez de un 30%, 30 gramos litro, este problema sería mucho más fácil y lo podía hacer volumen inicial por concentración inicial es igual a volumen final por concentración final, ¿vale? Esos ejercicios los puedo hacer así siempre que tengo el mismo tipo de expresión de la concentración en el problema, ¿vale? O sea, yo puedo ahí compararlos de esa forma, o sea, en esa ecuación, si tengo porcentaje y porcentaje, o gramos litro y gramos litro, o molaridad y molaridad. Tienen que ser iguales, ¿ok? Entonces, cuando no es igual, tenemos que andar aquí dándole un poquito más de vueltas. Voy sustituyendo. Aquí no os he puesto la fórmula, pero bueno, yo creo que bueno, que ya os digo que no es fórmula, que es al final ir poniendo las cosas que nosotros necesitamos saber. Cantidad de esta, o sea, lo que yo tengo que coger, ¿no? De este bote para preparar este, ¿vale? Entonces, bueno, yo de aquí creo que antes que liarme voy a saber cuál es la cantidad que realmente tengo aquí de soluto, ¿no? Porque yo sé la concentración, sé el volumen, pero la cantidad de soluto realmente la sé para 1 litro, pero no para 300 mililitros. Entonces, parte 1, a partir de la parte final, que es lo que os decía, como que empezamos por la segunda parte del problema, pero no, es que si no, no tenemos manera de saber lo que tenemos que coger aquí. Tengo aquí los datos, 5 gramos litro, sí que lo sé, lo que no sé es la masa de soluto que necesito y los litros de disolución, sí que lo sé, que eran 300, ¿no? 0,3, sí. Perfecto, sustituyo, ya sabéis, las vueltas que haga falta y me quedan que tengo que coger 1,5 gramos. Esto sería la opción fácil. Si yo tengo el bromuro de potasio en sólido, voy, lo cojo, lo peso y ya está. Añado los 300 mililitros de agua y tengo mi disolución hecha. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces no lo tenemos así y tenemos que recurrir a una disolución previamente preparada, como es en este caso, ¿vale? Que de este también tenéis por ahí uno, que por eso sé que a veces os lían, pero para que veáis que no tienen más chicha. Y ya sabiendo este 1,5, ahora lo que yo necesito saber es qué cantidad cojo, ¿vale? Si os lo pidiese en mililitros, habría que poner la densidad y todo eso y no os voy a hacer el lío, ¿vale? Sabiendo cómo funciona, prefiero que sepáis hacer eso a que os tengáis que hacer el lío a mayores con la densidad. Pero vamos, si no es introducir la densidad y ya está. Tengo 30%, que me lo da el problema, masa de soluto, masa de solución y por 100. El 1,5 es mi masa de soluto, eso lo sé. Lo que no sé es esa masa, ¿vale? Esa masa de disolución, que es esa cantidad que tengo que tomar yo del bote grande. Sustituyo y me quedan... ¿Dónde estás? Aquí. 5 gramitos. Y listo, yo tengo que coger 5 gramos de esa disolución para posteriormente añadírselo y hacer mi disolución conveniente que tenga que hacer en el otro lado, que ya no me acuerdo dónde estaba. Para la de 300 mililitros, 5 gramos litro. Algo de eso es, eso es, ¿vale? Y ya está.
¿vale? Son todos, mira, yo me sonaba, digo, no sé si quedaba alguna cosa más. Digo, me sonaba que terminábamos. Y no tienen más, ¿vale? O sea, que no penséis que os vayan a hacer el lío de alguna manera o de otra, porque no, ¿ok? ¿Dudas? ¿Alguna cosa más? ¿O otras cosas que queráis ver, que queramos repasar? Si no, ya os digo que os dejo un poco de libertad y descanso. Antes creo que es encima en inglés, ¿no? Que en inglés sí que tendréis que hablar. Me imagino un poco. Decidme alguna cosa o no sé, algunas dudas que os hayan ido surgiendo de los temas, ¿no? ¿Y del hetero o alguna cosa de los autoevaluables o alguna cosa que tengáis dudas? ¿Estos temas los lleváis bien? Vale, vale, vale. Hay tiempo. Pensad que creo que la entregas en mayo, ¿no? Sí, es en mayo. Vale, todavía. Claro, luego os iba a decir, aún así, nosotros tenemos todavía la, ¿cómo se llama? La tutoría que tenemos presencial. Y es eso, o sea, ya os dije que en su inicio se pensó como para hacer en el laboratorio, pero como al final no nos vemos, muchas veces también practicamos esto, practicamos la parte de química, que sé que muchas veces os hace más bola. También in situ, allí en clase, que muchas veces, pues lo que os decís, si nos ha dado tiempo, luego se os viene de golpe y para que no haya problemas, claro, esos días es que estáis ya casi en el examen. Lo hacen un poquito tarde para mi gusto, o sea, el 15 de mayo ya tenéis que tener casi todo controladísimo. Entonces, esos días también pensad que se repasas todo lo que sea, porque ya sé que a las tutorías no sé si nos coinciden horarios o lo que sea. Sé que nos podéis conectar, porque como no, como nos veo, deduzco que no, que nos cuadra muy bien. Entonces, que tengáis también ese día como de pensar en hacer más cositas de estas si se necesita. ¿Vale? Y lo que os digo, estos dos temas parecen más densos y que abruman muchísimo más, pero que en el momento que lo tenéis, al revés, es un alivio porque cuando controláis los ejercicios de química, cuando controláis los ejercicios de concentraciones, son dos temas larguísimos que se centran al final en eso. Que no es tanta teoría, que al final muchas veces la teoría con el resto de materias que tenéis, porque creo que en primero, por ejemplo, con anatomía, eso al final tenéis ahí como mucho que memorizar. Bueno, mi dispensación, pero yo creo que dispensación es más, no más, no, no más fácil, pero yo creo que sí, sí, más fácil que anatomía. De las mías. Ahí ya no sé alguna más. Entonces, no sé, ya sabéis, si tenéis más dudas, alguna cosa, me escribís, me decís, o lo que necesitéis, o lo que sea. Y si queréis ahora alguna cosa de química que se os está haciendo bola, lo que decíais antes de la Valencia, que es que no, digo, cosas que luego al final eso son normalmente bobadas, que en el momento en el que lo vemos se pilla y no tenéis lío. ¿No más? ¿Las? No, 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 no. Que va, que va. Eso, bueno, como... O sea, os las pongo yo, como en algunos de los que hemos tenido aquí. Bueno, no sale ninguno, es que no me acuerdo. Ah, este, os las doy yo. Porque es verdad que a veces puedo poneroslas también en la tabla, pero depende cómo cuadre el examen para que tampoco tengáis que... O sea, me suele gustar que os caiga de manera que no tengáis que andar quitando, poniendo, o que bien podéis arrancar la hoja y la podáis ver. Entonces a veces no se ven muy bien. Entonces directamente os los pongo yo en el dato del problema y listo. Pero no, las masas atómicas no hay que aprendérselas para nada. No merece la pena. Y la tabla periódica, no, pero ya os digo, o sea, quedaros con esa distribución porque os ayuda. O sea, os ayuda. No es una. No os voy a pedir eso, que me los encontréis todos, pero es una ayuda muy grande. O sea, tener controlado ahí cómo tenéis eso, lo que os digo, cuando os aparece el sodio, saber que está en el primero, saber que el carbono está ahí en el 14, siempre ayuda mucho a la hora tanto de formular como, bueno, como para pensar en los tipos de enlaces.
sea, pensad que también cuando en las preguntas que os hago de, pues el cloruro sódico es un enlace iónico, es un... Y claro, tú puedes decir, y yo qué sé, si es metal, si no es metal. Pues hombre, si uno está muy a la izquierda y otro a la derecha, es que no son muy parecidos, no son. Cuando son parecidos, están todos en la misma zona, que es lo que suele pasar con los covalentes. Cuando están radicalmente opuestos, vamos a tener un enlace iónico. Por eso, aunque no tengáis que saberoslas exactamente de dónde está colocado cada uno, que sí que podáis identificar los grupos, pero porque os soluciona la vida. O sea, alguna cosa que pensáis que a lo mejor tenéis que empollar y empollar, pues no tienes que aprenderte al final todos los metales o no, porque tú sabes que están como del hierro y los otros están muy cerquita ya de los gases nobles. Pues nada, los no metales estarán del lado de donde están los gases, ¿no? Y los metales que normalmente nosotros estamos asociados a ver, los sólidos, pues estarán del otro lado. Ayuda, prometo que ayuda. ¿Alguna cosa más? Que quede claro, no nos tenemos que aprender las masas, para nada. Y el número atómico tampoco. Aunque insisto con la tabla, si yo voy haciendo 1, 2, 3, 4, 5, saco el número atómico, para que veáis que ayuda en todos los sentidos. O sea, si voy contando uno por uno, tendría el número atómico, pero es verdad que precisamente eso sí que os vendrá en la tabla que os ponga, porque es que yo creo que no hay ninguna que, que venga sin el número atómico además indicado. Entonces tampoco los números atómicos hay que saberlos, ni másicos ni atómicos. ¿Vale? Y si os doy la tabla, que me ha pasado también más de una vez, aprovechadla. Es decir, si hay un grupo de formulación y no os acordáis si el nitrógeno es Ni, que no es, que eso sería el níquel, coño, miradla. Miradla que yo alguna vez he visto, pero no me lo puedo creer. Digo, no me falléis en algo, aprovechadla. Aprovechadla que ya que está, es para ayudar. O sea, es para ayudar y ayuda muchísimo. O sea, no me falléis luego en esas cosas porque ahí sí que me duele en el corazón y en el todo. Digo, teniéndolo delante que no lo hayáis mirado, ¿vale? Entonces, es para ayudar, no para hacernos la vida imposible. ¿Vale? Más cosas de estos temas. Yo creo que no. ¿Formular se os está dando bien? No. Pensad que son o sea, no profundizamos, así que son también las sales. Esperad, que tengo aquí o sea, lo del tema, por haceros un resumen que no os haga el lío, que a veces estaba... ¿Era en este mismo? Sí, en o sea, pensad que... Bueno, lo de para escribir las fórmulas, de izquierda a derecha al revés. Yo como digo, siempre el que está más cerquita con... No me ando liando. Empiezo con el que tengo más cerca, ¿vale? Por no daros la chapa con esto, ir directamente aquí a algunas. Luego es verdad que os dejo también margen basta para que elijáis el tipo de nomenclatura que queráis. Esta es la más fácil. O sea, pensad que con esto no hay lugar a error. Con las de los multiplicadores me los va a decir. Pero es verdad que muchas cosas se omiten. Y ahí es donde hay que tener siempre un poquito de cuidado. Que claro, si me ponen mono, pues me las sé todas. Pero como muchas veces se omite, pues ahí es donde puedo fallar, ¿vale? Pero la nomenclatura de los prefijos multiplicadores, a la hora de que yo tenga que poner la fórmula, es muy fácil porque me dice trióxido de hidrógeno o me dice monóxido de carbono, ¿vale? Entonces al final no tengo error. O dióxido de carbono, que es uno de los más conocidos y ese lo sabéis de memoria ya por haberlo visto en millones de sitios. Pues ya está, no da lugar a error. Esta es la que sí, que al revés, no, yo creo que es la más honesta, en el fondo es la más honesta porque nos da, esta al final me está dando número de moléculas y no me da la valencia, ¿vale? La de los prefijos, sin embargo con la nomenclatura del número de oxidación, el número de oxidación es al final la valencia. Entonces es la más honesta, o sea, la que me está dando las pistas de verdad. Esta me puede hacer el lío si yo tengo que hacer compuestos un poquito más complicados. Es verdad que con los binarios pues no hay lugar a dudas, pero con nosotros me podría hacer un poco de lío para algunas cosas.
Y aquí es en la que me tengo que dar cuenta del paréntesis. ¿Vale? En el paréntesis me están diciendo la valencia. No quiere decir el número de moléculas que tengo, sino la valencia de una de ellas que va a ser siempre el metal. ¿Vale? Y bueno, en la tradicional, como solo vemos algunos, es lo de icoso, hiposo, per ico. Y bueno, estas, como no tenemos todas las valencias en general, o sea, yo os la pongo y hay algunos que, bueno, que como que nos lo sabemos todos porque si no, no sabríamos. O sea, el ácido clorhídrico realmente está usando también esta, pero si pensáis en los ácidos que tienen varias combinaciones, como el sulfúrico, esa es la tradicional de la que hablamos aquí. Pero claro, dentro de la tradicional entran también pues los, no sé cuáles os tengo puestos, la sosa, el amoníaco, el agua, claro, nosotros lo llamamos así, aunque no tiene nada que ver, ¿no? A ver aquí, binarios, sin oxígeno. Yo os las pongo todas aquí por si acaso. ¿Cuáles son las que me pueden dar sustos? Claro, aquí me pone dicloruro de magnesio. El monomagnesio es que es horroroso, ¿vale? No se pone. Pero ¿qué pasa? Si es verdad que me dicen el número de oxidación, ¿por qué yo no os he puesto aquí el número de oxidación? En pequeñito. Del magnesio. Porque el magnesio solo tiene una valencia. ¿Vale? Yo os lo pongo aquí. Si solo tiene una valencia o estado de oxidación, no se indica la valencia. Por eso es importante que sí que manejéis, ya os digo, esa tabla periódica para que sepáis simplemente que el magnesio tiene valencia 2. Y si vosotros ponéis cloruro, o sea, si os aparece cloruro de magnesio, no me pongáis esto. Y os quedéis tan panchos. ¿Vale? Yo tengo que acordarme que el magnesio tiene valencia 2. Pero por eso vosotros vais a tener vuestra tabla y en el momento en el que yo os la den el examen vais a poner en el grupo 1, 1, en el grupo 2, 2 y no vais a tener problema. O sea, yo de verdad que os la doy para que os resulte fácil y no os estéis liando con una cosa como esta. Que sí sepáis buscar la valencia, aunque no os la sepáis de memoria. ¿Vale? Otros que nos pueden hacer el lío. Claro, si ponemos dinitruro de triníquel, jugar, cero problemas. Pero claro, si me dice nitruro de níquel 2, ya digo, uy, vale, lo del nitrógeno, o sea, lo del níquel, bien. Lo del nitrógeno, también. Pero claro, me está diciendo que el níquel, que es el metal, tiene valencia 3. ¿Vale? Yo voy a ponerme aquí, más 3. Y aquí viene el disgusto del año. ¿Y el nitrógeno qué valencia tiene? Oye, valencia 3, no, perdón. Me dice valencia 2, ¿no? Que está con 2, sí. Ay, perdona. Bueno, que el níquel tiene valencia 2 y el nitrógeno ya decimos, puf, ni idea. A ver, repito, puedo irme, voy a la tabla y veo que son de los que ya van bajando, que hemos dicho que después del carbono íbamos disminuyendo, más 3, menos 2 y el menos 1. Si no me acuerdo aún así, imaginaros que no nos acordamos, no sabemos si estaba o lo estamos viendo ahí, ya me estoy haciendo el lío, lo podríamos sacar. Ya os he dicho que si nosotros no tenemos indicado aquí ningún más, o sea, yo no tengo aquí ni un más ni un menos, esta molécula es neutra. Y me está diciendo que el níquel tiene valencia 2, ¿no? Entonces el nitrógeno, ¿qué valencia va a tener? ¿O cuántas de nitrógeno voy a necesitar para que tener esto? Esta es un poco más complicada, pero yo creo que si la pensamos, la sacamos. ¿No? Un poco más difícil. Bueno, si no, para que no os hagáis el lío, es que es verdad que a lo mejor justo con esto os lío yo. Pensad eso, me están diciendo níquel 2. Está aquí. Ay, no, perdona. En una de estas de aquí, ¿verdad? Y el nitrógeno, si me voy aquí, tiene valencia menos 3. O sea, níquel valencia 2, nitrógeno valencia menos 3. Para que veáis que están...
Si lo queréis hacer por el truco de pasarlo para acá y pasarlo para acá, es que esta es un poco más difícil. No quiero yo justo con la más difícil haceros el lío. Si lo pilláis mejor con esto, pero claro, ahí sí que nos tengo que aprender, ¿eh? ¿Vale? 3 níqueles, 2 nitrógenos para esa valencia más 2 del níquel. Con esta nos pasa lo mismo. Cuando nos ponen sulfuro de aluminio 3, claro, si no me la sé del todo, yo pongo primero el, el aluminio y el... Cuidado con estos, ¿vale? Así aprovecho. Como que el nitruro muchas veces sí que lo sacamos, pero el sulfuro es azufre, ¿vale? No quiero que tengamos luego disgustos con esto. Y no es azufruro, no nos dejan. O sea, la UPAC no nos permite vamos, los que hablamos en español, ¿no? Que sería lo suyo, poner azufruro. No se permite, ¿vale? No se puede poner, no me pongáis un azufruro porque es un disgusto muy gordo. Aluminio, valencia 3, me voy a la tabla. Porque no me sé la del azufre. Y me voy a la tabla sin aprendérmela. Pero si ya solo con hacer unos cuantos, seguro que ya vais que se repiten un montón. Ya el magnesio no se os escapa, porque ya lo hemos usado varias veces, ya sabemos dónde está. El sodio más o menos ya sabéis dónde está. El azufre, pues ¿dónde lo localizamos? ¿Del carbono para allá? ¿Del carbono para acá? Está ya bastante localizado. Pero aún así voy. Siempre me lo paso. No miro esto, ¿vale? O sea, las voy a tachar. Como si tuviésemos vuestra tabla de examen. Busco. Vale, yo digo, bueno, ya me sabía que esto era el 1, que esto era el 2, que aquí eran los que tenían un poco el lío que me los tengo que saber, que esta era 3 y que el carbono, del carbono acordaros siempre, el 4 es el que tiene más 4 menos 4 y de aquí empezaba a bajar, ¿no? Menos 3, menos 2 y menos 1. Vale, menos 2. Bajo para abajo. Me he pasado. Vale, pues el azufre entonces tiene valencia 2. Hago 3 y hago 2. Voy a ponerlo bien. Vale, aún así, pues están aquí. Al final, porque son de los más complicados, que es que los demás casi, ya os digo, o sea, salen como la valencia un poquito sola. Sale un poquito sola. Estos, pues bueno, los tengo que tener ahí un poquito en cuenta. Nada más, ¿vale? Más cosas. Me pasa mucho. Óxidos. Óxidos siempre van a tener. Claro, no decimos oxiuros tampoco. ¿Vale? Además es que los oxiuros son otra cosa. Entonces no decimos oxiuros, decimos óxidos. Y además esto, oxiuro seguro que no lo habéis oído en la vida y si lo habéis oído en algún momento, no es para denominar un compuesto químico. Sin embargo, los óxidos, aunque solo sea por el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, los tenemos todos en la cabeza, los tenemos en mente, entonces con los óxidos nunca nos vamos a equivocar. ¿Vale? Y aquí sí que nunca vamos a tener problema. ¿Cómo nos puede pasar aquí con las valencias? Porque la del oxígeno, os la sabéis de memoria ya todos, y es menos 2. Entonces, esta no va a cambiar nunca. Oye, en las sales, al final, como tenemos una muy de la derecha con uno muy de la izquierda, pues bueno, los de la derecha, o sea, al revés, los de la izquierda, los del grupo del sodio y los del grupo del magnesio ya me los voy sabiendo porque es 1 y 2. Pero, jolín, aquí hay un montón. Aquí es verdad que siempre el bromo podemos dudar si es 1, a ver si era 2, con el azufre eran 2. Bueno, el azufre fácil porque está debajo del oxígeno, así que ese nos lo aprendemos también y sería siempre menos 2 en los que usaríamos nosotros. Pero bueno, aún así, en el caso de los óxidos hay uno que lo tenéis que tener controlado. Igual que aquí es lo que os iba a hacer antes el lío, pero creo que es más fácil que lo hagáis mirando, teniendo en cuenta los óxidos, que nosotros sabemos que es menos 2, la valencia del otro nunca se nos va a escapar. Y nos van a decir además, a ver, uno de este.
Por ejemplo, me dicen un óxido de cobre 2. ¿Vale? Cobre bien, oxígeno. Pensad que la valencia que me dan es la del cobre, pero no me están diciendo que haya dos cobres, ¿eh? Me está diciendo que el cobre está con valencia más 2. Pues fácil, ¿no? El oxígeno, siempre con valencia menos 2, pues uno de cada. Y está, claro. No me lío. Oye, que si me dicen esto, a lo mejor aquí ya sí que tengo que pensar un poquito más. Óxido de cobre, 1. Cobre que ya me lo sé. Las dos valencias del cobre que ya me las sé. Y me dicen, ¿el cobre con valencia 1? Uy, pues si tengo aquí el oxígeno con valencia menos 2, tendré que tener dos cobres, ¿no? Así que esto quedaría 2 O, ¿vale? Insisto, claro, si me dicen esto, monóxido de dicobre o monóxido de cobre, no tengo lugar a error, ¿vale? Pero claro, y si me dan el número de oxidación, sí que me tengo que saber esas valencias. Pero me la dan y la del óxido, o sea, la del óxido, perdón, la del oxígeno, me la sé, porque ya sé yo que os la sabéis sin ningún problema. Y otra que me tengo que saber, la del hidrógeno habíamos dicho que es más 1, la de los hidróxidos. Este grupo, pensad, además os lo sabéis también por el pH. Tenemos esto, ¿no? No es, no es manía tampoco. El grupo hidróxido siempre es la valencia 1 positiva. O sea, positiva al revés, negativa. ¿Vale? Y esta sí que me la tengo que saber. Y es verdad que está aquí como... Cuando me decís, jugar, Lucía, hablas de compuestos binarios, pero aquí tenemos 3. Sí, pero esto funciona como si fuese un mini elemento, ¿vale? Aunque tenga la combinación del oxígeno y el hidrógeno, funciona como una unidad. Entonces no tenemos ahí problema. ¿Cómo los llamamos? Hidróxido de lo que sea. Normalmente no. O sea, de un metal, no hay otra opción, ¿vale? Hidróxido de sodio, potasio, rubidio, cesio, francio nos podemos encontrar, o hidróxido de magnesio, berilio, calcio, bario, etcétera, etcétera. Estos dos grupos que tenemos a la izquierda con un hidróxido, ¿vale? ¿Alguno que nos pueda...? Mira, pues claro, aquí os tengo yo el ojo. Me pueden poner hidróxido de calcio con número de oxidación y no me dan ningún número de oxidación y caer en esta trampa. Y la hemos liado, ¿vale? La hemos liado porque yo ya me sé, porque voy a tener mi tabla delante y voy a mirar, aunque ya me lo voy a saber de memoria dónde está colocado el calcio, lo voy a mirar y voy a decir, ojo, ojo, que a mí en el calcio me sale la filita 2 y la filita 2 yo ya sé que tiene valencia 2 positiva. ¿Cómo que? No me han puesto aquí nada. Ya, es que solo tiene esa valencia y cuando tiene solo esa valencia no escribimos más, así son. En química no nos andamos complicando. Entonces te ponen hidróxido de calcio y no te indican que el calcio tiene valencia 2 y sin embargo sí que tiene valencia 2. Y si el hidróxido tiene valencia negativa, o bien ya os digo, porque los cruzamos, o bien como a mí me gusta pensarlo, que tengo 1 y que tengo 2, la fórmula me queda así. ¿Vale? Y estos son los más difíciles. Este es lo mismo. Lo único que en este sí que me la tienen que indicar. ¿Ves? Hidróxido de cobalto 2. Pero claro, yo entiendo que vosotros, por una parte, no os tenéis que saber todas las valencias. Entonces, cuando me den uno del número de oxidación, aunque a mí no me estén indicando el número de oxidación, me voy a mi tablita. A lo mejor os acordáis directamente. Yo creo que del calcio os vais a acordar porque tampoco nos dan para mucha imaginación. No nos dan para tantos hidróxidos, pero seguro que de algunos os acordáis y sabéis perfectamente que tiene esta valencia y no tiene más. Si en alguno no os la dan y no sabéis, dices, yo qué sé si tiene el berilio 2 o ya no sé si tendrá ninguna. Bueno, vosotras vais, está en este grupo, pues va a ser esa valencia 2. Y ya está. Si no es ninguno de estos de aquí del medio, ni el oro ni la plata, que las tenéis aquí, no sé por qué os los he puesto aquí. Aquí está el cobre, aquí está la plata y aquí está el oro
Y el mercurio os lo puse también, ¿verdad? Sí. Y aún así ya sabéis que tampoco os busco las cosquillas con el que sean más difícil, ¿eh? O sea, la cosa es que sepáis identificar, sobre todo que cuando veáis una etiqueta no entremos en pánico y digamos, bueno, pues esto tendrá algún sentido y yo sé identificarlo, ¿vale? Y poco más, ya os digo, en lo que es formulación, fijaros precisamente en estos que os digo yo, que son los que nos pueden llevar a error, pero que los demás ni siquiera podemos fallar. O sea, no os da lugar. Yo os digo ya que no os da lugar a nada. Y con lo de la tradicional o vulgar, ya os digo, yo ahí no os los pido porque es injusto, teniendo en cuenta que no las vemos completas. En alguna podéis tener dudas de si hay más o no o menos valencias, entonces no sabéis si tiene que terminar en oso, en ico o en perico. ¿Vale? Por si acaso. Que, a ver, las que os tengo puestas son las que hemos visto que solo hay dos. Pero bueno, por si acaso tenéis, os va a crear a lo mejor duda o lo que sea, nos las pongo y listo, ¿vale? Lo único, bueno, el agua, que os la sabréis, el amoníaco, que es alguna así como muy, muy sencillas y poco más, poco más. Y bueno, os dejo, a no sé que os surja algo, para que tampoco me odiéis mucho, porque yo creo que soy la única que tiene 2 horas, ¿no? Bueno, no, inglés también. A Mar. Le podéis luego decir a Mar. Y nada, os dejo, ¿eh? Si queréis ahora, si os he creado alguna duda ahora, que puede ser, también es el momento, ¿eh? El momento de que me digáis alguna cosa que se os escape o que necesitéis que repasemos. ¿No? ¿Libertad? Dime. Sí. Claro, de las cortas, todo depende cómo os lo plantee y por el tiempo, ¿vale? Porque imaginaros, siempre prefiero que tengáis varias cositas de donde poder tirar, por si en algún momento alguna cosa se os hace bola, que no os lo juguéis a lo mejor a una papeleta solo. Entonces, igual que en dispensación, a lo mejor con 4 preguntas va perfecto y no se os suele quedar nada. Aquí a veces que si se os atraganta un problema o algo, pues que no os la juguéis a lo mejor solamente a uno. Entonces, o bien 5 o como algunos de los problemas que tengan varios apartados por si alguna cosilla se nos queda en el tintero. Entonces no me gusta deciros, oye, voy a poner 5 o voy a poner 6, porque a lo mejor son 4, pero dentro de esas 4 hay 3 subapartados para que al final los puntúe cada una de esa parte para arriba y no nos limite. Claro, es que os podría poner con solo una pregunta, formulación, hasta los temas de teoría y sacar el pH en una misma sola pregunta, pero os hago polvo. Entonces, eso, que tengáis en cuenta que suelen ser mínimo 4, o sea, menos de 4 sí que nos voy a poner porque al final son 5 temas, o sea, creo que lo justo es que sean por lo menos una por tema aproximadamente. Entonces, contad eso, que si hay 4, unas van a tener varios apartados o que si hay 6 van a ser más cortitas, ¿vale? Para que os dé tiempo y recordad que en este examen además tenéis esa media hora extra que no implica que el examen sea más largo, sino que tenéis ese tiempo para hacer las operaciones 2 veces si queréis y podéis repasarlo y no iros con la duda. No es que sea más largo, es que simplemente estéis un poquito más tranquilos, que ya sé yo que hay gente que os causa un poquito más de estrés y luego al final lo hacéis muy bien. Pero bueno, quitamos esa parte de que penséis que vosotros no os da tiempo y sin embargo sí os va a dar tiempo. Pero sí, igual. Y las de tipo test igual, como las que tenéis en en los autoevaluables. Y a mayores os dejaré también cosillas de repaso un poco más adelante, que sé que todavía no habéis terminado el temario completo como para mandaros más cosas. Ya cuando terminéis cuando vea ya que más o menos estáis entregando el último heterovaluable, os voy subiendo más cosas de repaso para que tengáis ahí y que repaséis de la forma que mejor os venga. Que hay gente que a lo mejor prefiere darse eso, una paliza y ese día hacer 300 problemas y quien prefiera hacer uno y ya está. Dime, Marta. Ay, no te oigo. No, no. Sí,
Sí, sí, sí, tranquila, Marta, se te ha salido, se te ha entrecortado, pero te he entendido. Que si necesitáis la calculadora en los últimos tres. Yo diría que en los últimos tres, no, pero sin tenerlos delante no os lo aseguraría. Pero no, por los temas que son, no. Vale, 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 sí. Son más cortos. De hecho, yo creo que los tres últimos son más cortos porque no tenéis ese margen de calculadora y aún así os da tiempo de sobra, ¿eh? O sea, los que sé que a lo mejor tenéis que hacer alguna cuenta, tenéis ese margen por si acaso, pero aún así ya os digo que luego vais mucho más ágiles. Si a mí me sale el tiempo que empleáis, veo el tiempo que empleáis en hacerlo y sé que os sobra, pero bueno, por si acaso ya os digo que no os pille siempre ahí la angustia, que lo podéis hacer tranquilamente, pero de verdad. ¿Alguna cosilla más? ¿No? Os despido entonces, pues no, y además ya os digo que os tengo que soltar sí o sí, por si tenéis que hacer un piso o corriendo. Pues nada, sigo disponible por aquí a las tutorías y cuando queráis, mail, foro, lo que necesitéis, me decís y resolvemos las dudas que os vayan surgiendo, que yo me imagino que a todo nos ha dado tiempo todavía a poneros y que esto sirva para ayudar, no para agobiar, ¿vale?